Sabemos que has estado desde el domingo comunicado en forma permanente con Evo, que felizmente ya está en México. Bueno, contanos un poco qué pudiste conversar, cómo lo sentiste. Esto que hoy comentaba, incluso esta mañana comentaba con nosotros el presidente electo Alberto Fernández, lo difícil que fue sacarlo de Bolivia a Evo porque habían puesto precio a su cabeza, ¿no? Fue realmente complicadísima. Evo está, ya se ha visto en las imágenes, está bien. No está tranquilo, lo que está es sabiendo que ha salvado su vida. Yo creo que él mismo tiene una dimensión de su vida que va más allá de él, sino entiende que es un factor simbólico y político para lo que se viene en Bolivia a partir de mañana. Evo se encuentra bien, fue muy complicado todo porque estaba en el lugar suyo, en su territorio, sabiendo que estaba protegido por el pueblo, pero también sabiendo que estaba completamente perseguido por ese fascismo violento al cual se suma parte de la policía, y con un rol bastante ambiguo y todavía extraño de descifrar de las Fuerzas Armadas, porque no terminaron de asumir de facto en el golpe de Estado, pero sí fueron cómplices realmente de todo lo que sucedió, y con organismos internacionales que avalaban por pasiva o por activa, dependiendo de cada quien, ese golpe. Fue muy complicado porque incluso en la región había países que estaban intentando viabilizar la operación de rescate, dicho entre comillas, de Evo Morales, donde yo creo que el gobierno mexicano y el gobierno argentino, mejor dicho, el presidente electo argentino, no el gobierno argentino en funciones, pero sí el presidente electo argentino, fueron determinantes para resolver esto, y empezaron a demostrar ambos gobiernos, el entrante nuevo argentino y el actual mexicano, que se convierten de hecho en operadores geopolíticos determinantes en América Latina. La primera demostración en esto se cumplió en este fin de semana. Si no hubiera sido por el rol protagónico de Alberto Fernández y de Andrés Manuel López Obrador en la región, seguramente hubiera sido imposible, porque tuvieron que llamar a presidentes, fundamentalmente porque había una cuestión, la humanitaria, claro, que había presidentes en funciones que no llegaban a entender. El caso de Macri se negó a darle el asilo humanitario a Evo Morales, dijo no cuando Alberto Fernández se lo propuso, ¿no? Es más, hay presidentes no del mismo signo ideológico de Evo Morales, vecinos, como es el caso de Mario Abdo, al cual sí ha hecho una mención expresa a Alberto Fernández, que priorizó por encima de todo la dimensión humanitaria, claro, del conflicto, muy por afuera de la cuestión política. Creo que va mostrándose cómo la geopolítica, el nuevo orden geopolítico con ellos dos es fundamental. Evo es clave, está bien, su salud es importante por ellos, por el vicepresidente, por el presidente, pero porque tienen claro que van a volver, tienen claro que están ya pensando, creo que no se toman ni un minuto, creo que solo el viaje de avión le permitió tener unas horas para oxigenarse y empezar ya a pensar la nueva estrategia para ver un pueblo que no se puede eliminar con un golpe de Estado. Eso es lo que no entienden ellos. Hay un pueblo que votó a Evo, que está ahí, que es más del 47-48%, que no hay golpe de Estado que lo pueda invisibilizar, y es un pueblo muy aguerrido, muy fiel a Evo Morales. Por lo tanto, yo creo que todavía esto no está resuelto, más allá de las cuestiones institucionales. Hay que ver si le permiten al partido de Evo participar de las próximas elecciones, ¿no? Si hay elecciones en Bolivia. Si hay elecciones, porque el cambio del órgano electoral, con una debilidad institucional, hoy en día lo que tenemos es un vacío de poder. Total. Hay un Estado fallido en términos institucionales, de tal manera que toda esa pantomima del hecho de buscar a una persona poniéndola ahí, que en el fondo podríamos hablar que es autoproclamada, porque no había quórum en la asamblea y se autoproclama con los suyos, asumiendo una presidencia bajo, insisto, la complicidad de los organismos de Estados americanos, teniendo un rol que no quisiera dejar de decirlo, Gustavo, de su informe preliminar y del informe que acabo de leer, publicado hace minutos, que, utilizando un lenguaje que yo creo que es de falta de responsabilidad, dice que el 5% de los últimos cargamentos de votos tuvo un comportamiento inusual. Esa es su prueba. Y lo dice, puede buscar uno la letra pequeña del informe ahora publicado. No hablo del domingo, que todavía era peor. Este último, que han tenido más tiempo, utiliza un término que es inusual. Eso es un adjetivo discrecional, arbitrario. Después de una auditoría de más de 10 días, no han tenido capacidad de demostrar absolutamente nada respecto al escrutinio de las actas, porque donde demuestran en el sistema de transmisión provisoria, preliminar, no vinculante, ahí sí hacen un estudio gigantesco, el documento que publican el domingo de madrugada, el que publican ahora, pero las actas escrutadas, las reales, las que están de carne y hueso, sobre esas solo hablan de 78 actas. ¿No cuentan voto por voto? No. Se abrieron todas las actas y se contaron
todos los votos. Solo se extrae una muestra de 333 actas de un total de 34.500. Pueden hacer los porcentajes. O sea, extraen 333 actas físicas y ellos dicen en su letra pequeña en el informe del domingo que la muestra extraída no es que sea representativa estadísticamente de la totalidad. Lo que dicen es que eligen esas porque Evo Morales había obtenido muchos votos. Incluso en esas donde Evo Morales había obtenido muchos votos, solo 78 de ellas, solo 78, dice que muestran irregularidades. La única vía para demostrar ha sido adjetivando discrecionalmente cualquier cosa. Inusual, presumimos que, es decir, ese ha sido un poco el rol de la OEA. Lo resolvían abriendo las urnas de esas 78 actas cuestionadas. De total, insisto, de 34.555. Está claro igualmente que no querían reconocer ningún proceso constitucional y le querían sacárselo a Evo de encima. ¿No? Porque incluso con la convocatoria de elecciones, que ya estaba, en enero terminaba el gobierno, convocatoria de elecciones, aún así las Fuerzas Armadas lo obligan a irse, ¿no? Para mí algo fundamental, Gustavo, que es que la decisión de Evo Morales el día que dice yo renuncio, no es que lo hace por elección, que es un poco lo que está intentando interpretar los Estados Unidos, la OEA, el gobierno de Macri. Lo decía recién Felipe Solá, lo hace bajo presión. Claro, no le lo que nos venimos a enterar hoy, que a la hermana le quemaban la casa, a exfuncionarios, a sus hijos, los presionaban con que los iban a matar o a perseguir, dice, ¿no? Dejen de perseguir. Claro. Dice, yo renuncio para que no persigan más, por favor, dejen de perseguir y para evitar un baño de sangre. Y además insiste en recalcar, valga la redundancia, en que no utilizó las Fuerzas Armadas para reprimir. De hecho, él hace un intento inicial, que es decir, vamos a hacer las elecciones nuevamente. Y además convoca al cambio integral del órgano electoral, que es muchísimo cuando no había un informe definitivo de la OEA. Es preliminar el de la madrugada de horas previas. Evo, priorizando la cuestión humanitaria del país, dice, no quiero sangre. Ahora, Alfredo, vos has estado en este año muchas veces en Bolivia y con Evo Morales. ¿No veían este germen de golpismo? ¿No lo percibió Evo? ¿No lo percibieron los funcionarios de Evo? Yo creo que ellos tenían, recuerdo el día, voy a confesarlo, el día previo a las elecciones, yo estuve con Evo acompañándolo al Chapare, él me invitó, estuve con él esa noche. Él tenía una gran tranquilidad porque tenía un pueblo que le respalda. Es que seguimos a lo mejor dejando de decir todo el tiempo que es que Evo tiene una diferencia de 10 puntos respecto al segundo. Y es que el que está generando este desorden violento, matando a gente, no se presentó a las urnas. Camacho no fue a las urnas, pero es más, el representante más cercano a Camacho en Santa Cruz obtuvo menos del 5% de los votos. Evo Morales obtiene el 48% de los votos. Sí, no, está claro. Él tenía una tranquilidad de que había un pueblo detrás, de que él confió en algún momento, yo creo, con que los organismos internacionales de ninguna de las maneras le iba a jugar ninguna mala pasada. Estaban tranquilos territorialmente. De hecho, ellos no querían confrontación. En la historia de Bolivia realmente Evo Morales pasó mucho en los primeros años de gobierno. Él ya tuvo un golpe policial en contra. Claro. Él aprobó la constituyente, yo recuerdo bien, escapándose los constituyentes campo a través desde Sucre hasta una zona cercana para evitar ser golpeados. Y Evo creo que eso lo tenía claro, él estaba tranquilo, estaba confiado en sus números, en lo que iba a ocurrir. Sin embargo, en política, y es un aprendizaje, no está nunca todo el tablero bajo control. Así es. Discúlpeme, Gustavo, déjame agregar algo porque recién con Fernando estábamos